Hey, ¿qué onda? ¿Qué show? ¿Cómo están? Yo soy Hismop y sean bienvenidos a un nuevo video. Como ya lo vieron en el título de este video, vamos a hablar de la autoestima, o como ya lo leyeron en el título, es el estima y yo. Y ustedes se preguntarán qué significa el estima. Es la palabra autoestima, solamente le quité el auto, le puse el estima y yo. Y es porque no solamente vengo a hablarles o brindarles información sobre la autoestima. Sí es muy importante saber qué es la autoestima o por qué nosotros tenemos autoestima, nosotros los seres humanos, el cómo se trabaja poco a poco o el cómo darte cuenta que tienes una autoestima alta y cómo tienes una autoestima baja. Ajá. Y bueno, pero no solamente es de brindarles información y decirle, mira, esto está bien, esto no, esto sí, esto no, porque de eso tampoco se trata el video. También se trata de que yo te cuente y te voy a contar más o menos el cómo fui construyendo mi propia autoestima. Porque aunque tú no lo creas, yo tuve autoestima baja por mucho tiempo y me estuve haciendo menos físicamente, mentalmente y psicológicamente menos por mucho tiempo, y me costó mucho trabajo aceptarme tal cual era yo, mi personalidad, mi forma de ser, mi forma de actuar. Entonces, pues sin más rodeos y sin más rollos, comencemos este video. Vamos a comenzar hablando qué es el autoestima. El autoestima es el perjuicio, la valoración o la misma percepción que se tiene hacia nosotros mismos. Sí. No viene una persona exterior a decirte qué es lo que tienes que hacer, ni nada, no. Eso te lo haces tú mismo. Se basa también en tu personalidad o en tu forma de ser o en tu físico. Y eso es lo que haces tú mismo cuando te ves en un espejo. Te autovaloras, te amas, te quieres, te proteges. Siempre y cuando pues tienes una autoestima alta. Eso es lo que sucede. Pero tú dirás, ¿cómo? O sea, ¿hay autoestima positiva y negativa? Sí. sí, la hay. Y hay a veces más casos positivos que negativos. Y es un rollo trabajar con autoestima negativa o autoestima baja. Pero te voy a platicar más o menos ciertas red flags o ciertas alertas rojas, pues más o menos para que te des cuenta que es como darse cuenta cuando tienes una autoestima baja. Bueno, cuando una persona tiene autoestima baja, normalmente se hace menos. Normalmente no se siente cómodo, no siente que es aceptado en la sociedad, o a veces en lo familiar, o a veces con tus amigos, o a veces hasta con el novio. Siempre se hace menos, siempre siente que no es suficiente para nadie. Siente que es insuficiente más bien. No se quiere, tiene muchos complejos físicos, no le gusta su cuerpo, tiene muchos complejos, o sea, hay muchas cosas que no le gustan y quiere cambiarlos, pero de una manera muy drástica. Sobre todo deja de perder su autenticidad, su personalidad, su toquecito que lo hace ella, o que lo haces tú o que lo hago yo. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene autoestima baja siempre finge tener otra personalidad, porque siente que su personalidad no es aceptable, que no está cool, o que por tener ese tipo de personalidad, pues por eso la gente no la acepta, vaya. Pero son cosas que uno mismo se va afectando. No, a veces no interfiere una persona externa, no, porque a veces todo eso que vas escuchando, que vas diciendo, no, es que sí, cierta persona, no sé, un ganito, es una mala persona, no es inteligente, no tiene bonito cuerpo, está muy feo. Entonces Punganito, en vez de que deseche todo eso, se lo adjunta y dices que sí soy esa persona. Y es que soy una persona mala, y es que estoy horrible, y es que por eso nadie me quiere en este mundo. Y esos son como foquitos rojos o alertas rojas o como le quieran llamar cuando tienes una autoestima baja. Te haces menos a ti mismo y te lo dices, es que yo odio a la persona a la que veo en ese espejo. Y eso es triste. ¿Por qué? Porque no
debería de ser así. Por lo contrario, en una autoestima positiva, pues se tiene todo lo contrario, ¿no? No tiene problemas, no se siente incómodo en la sociedad, siente que es aceptado, se ama a sí mismo, se valora a sí mismo, se siente suficiente y tiene personalidad, es auténtico, Entonces no tiene esos rollos, no se hace menos, no, por lo contrario. Dice yo soy capaz de hacer esto, de hacer el otro y eso para él está bien. Eso es lo que es la autoestima. Es el perjuicio y la valoración que se tiene de uno mismo. O sea, nosotros, hacia nuestra persona. Y yo te voy a platicar que yo tuve por muchos años autoestima baja. Y tú dirás, Nadia, ¿cómo te diste cuenta que tenías autoestima baja? Me di cuenta cuando fui a un psicólogo, y eso porque el psicólogo me lo dijo. Yo tenía como 13 o 14 años. Pero esta historia comenzó cuando yo iba en quinto de primaria. Resulta, pasa y acontece que esta señorita en quinto de primaria le empezaron a salir unas pequeñas manchitas en la cara. Y eran unas manchitas pues que no eran agradables y pues tampoco era agradable tenerlas. ¿Por qué? Porque me causaban comezón, no me podía rascar, pues se veían pues medias raras, ¿no? Entonces esas manchitas las causó el sol, porque pues sí, soy una persona que es alérgica al sol, no puedo estar así como una lagartija postrada y asoleándome, porque me empezaban a salir manchitas. Hoy en día ya casi ya no tengo, ya no me salen, a menos de que me asolee mucho, solamente me salen en los brazos. Entonces cuando me empezaron a salir esas manchitas, me salieron en los brazos, me salieron en la cara. Entonces pues no sé, como que a los niños pues les daba curiosidad qué era lo que me estaba pasando, ¿no? Pero yo de por sí no he encajado muy bien con el tema de las niñas, o sea, casi no tengo amigas. He tenido más amigos que amigas. Entonces estaba yo en una primaria donde el ambiente pues ya no estaba tan bueno, porque pues por el bullying y por muchos factores. Y al factor de que me salieron esas manchitas, pues la gente me empezó a hacer más burla, me empezaron a decir muchas cosas feas que no tiene sentido decirlas. Y yo en vez de sacarlo o no hacer caso a esos comentarios, pues yo me los quedaba, ¿no? Yo llegaba a mi casa, no llorando, porque no me hacían otra cosa más que me decían de cosas nada más, no había otra cosa. Y yo me veía al espejo y yo decía, es que sí soy esto, es que sí estoy fea, es que odio mi cara, es que odio mis manchas, es que ¿por qué a mí? Y ese fue el primer foquito o la primera alerta que empezó a haber de autoestima baja. Pero yo no me daba cuenta porque pues yo era una niña. Yo era una niña y yo decía, pues bueno, está bien, sí soy eso que tanto dicen, ¿no? Y pues lo dejé, o sea, nunca fue como de, o sea, como que sí me lo decían, pero me iba a dormir, despertaba al día siguiente y se me olvidaba, o sea, ya no pasaba nada, ¿no? Esa fue mi primera alerta roja o el foquito rojo, que fue como de, estás teniendo baja autoestima, pero yo no le contaba nada a mis papás. Ese fue mi error, porque todo lo que me decían, sí se lo decía a mi mamá, pero se lo decía como de una manera como de muy X, como que muy me da igual, pero no me daba igual. Realmente todo lo que me estaban diciendo, en vez de desecharlo, me lo quedé. Y entonces pues yo no le contaba eso a mis papás, yo me lo quedé, yo me lo guardé. Entonces, en esa primaria solamente me quedé hasta quinto año de primaria en esa escuela. Y cuando pasé a sexto me cambié de primaria por algunas cositas. Y cuando me cambié de primaria pues muchas cosas cambiaron. Empecé a tener nuevos amigos, le empecé a caer bien a la gente. Sobre todo a los niños no se daban cuenta de mis manchas. Ya no tenía tantas porque mis papás me empezaron a tratar. Empezaron a llevarme con un dermatólogo para que me empezara a
a dar tratamiento para mi cara y eso era algo bueno. Por eso yo creo que se me pasó, porque me empezaron a dar tratamiento y me empecé a curar de mi cara, ¿no? Dejé de tener tantas manchas. Pero la segunda alerta roja que tuve fue cuando entré a la secundaria. A mí siempre que me preguntan cuál ha sido la peor etapa de tu vida, ha sido la secundaria. No me gusta, no me gustaba uno la escuela. He de aclararlo. Me era muy difícil decir, sí, sí me gusta la escuela. No me gustaba la escuela. Y menos en la escuela donde yo iba. O sea, no me gustaba, no me gustaba. ¿Por qué? Porque pues iba peinada de cierta forma a la que no me gustaba. Estaba yo en la rebeldía, entonces pues no es una etapa muy bonita que yo tenga. Pero en esa etapa de la secundaria, la cuestión aquí era que pues muchas niñas empezaron a desarrollarse. Y yo entré a la secundaria pues con un cuerpo de niña, porque yo no me desarrollé tan rápido como otras. Mi desarrollo fue más largo, me tardé más. Ajá. Y entonces a mí eso fue eso fue mi primer complejo, mi cuerpo. Porque yo veía a las demás y yo decía, es que, ¿por qué yo no tengo eso que tienen ellas? Porque yo no me veo como ellas se ven. Porque yo no tengo ese cuerpo bonito que yo quisiera tener. Y entonces, ese fue como mi segunda alerta roja. ¿Por qué? Pues porque volvemos al tema del espejo. Llegaba yo de la escuela o me tocaba meterme a bañar o me arreglaba o me vestía y yo decía, es que no me gusta el cuerpo que tengo, es que tengo un cuerpo de niña y es que por eso no les agrado a los demás. ¿Por qué? Porque sigo teniendo un cuerpo de niña. ¿Por qué? Porque me veo diferente a las demás. Y era algo raro porque pues la mayoría de mis compañeras ya eran niñas o señoritas muy desarrolladas. Y la única rara pues era yo. Yo decía, puta, pues ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Entonces pues sí fue como mi segunda alerta roja. Y yo dije, pues no me gusta mi cuerpo. No me gusto. No, es que estoy horrible. Y entonces eso fue deteriorando más mi autoestima. ¿Qué pasó con esos dos foquitos rojos o esas dos alertas? Es de que yo me empecé a sentir mal. Uh-huh. Y empecé a entrar no en una depresión, porque no fue una depresión, sino que como ya no me empezó a gustar mi cuerpo, mi forma de ser, y empecé a ver cómo era yo y cómo eran mis actitudes, ahí fue donde empezó todo el rollo. Porque empecé a tener una personalidad que no era mía y empecé a actuar de una manera que no me identificaba. ¿Por qué? Por querer entrar en un círculo social o pertenecer a un círculo, uh-huh. Tener amigos, vaya, porque esa era también otra cuestión. Yo no tenía amigos, yo no tenía muchos amigos o yo no tenía una amistad duradera en donde yo dije, mira, aquí con este amigo me apoyo. No, siempre he tenido amigos por cierto tiempo y ya, luego se van o ya no nos hablamos y hasta ahí se quedó la poca amistad que teníamos, ¿no? Entonces pues yo dije, bueno, está bien. Pero eso también era un factor o era también como una pequeñita alerta roja porque entonces yo decía, es que si yo no tengo amigos es porque algo yo estoy haciendo mal, algo no cuadra con los demás. Y es ahí donde empecé a adquirir personalidades que no eran mías. Empecé a inventarme una vida que no era mía. Empecé a decir cosas que no eran verdad para caerle bien a la gente o para que esa gente se juntara conmigo. Y déjenme decírselos que eso está mal. Eso nunca lo vayan a hacer en su vida, por favor. Ajá. Porque en vez de tener amigos, todo eso me empezó a causar un problema. Un problema con mis compañeros y un problema con mi familia. En vez de ir a la escuela, portarme bien y no dar problemas, empecé a hacer un problema.
Y eso estaba mal. ¿Por qué? Porque en vez de dedicarme a lo que solamente me dedico, que es a estudiar, y nada más. Ah, no, pero a la niña quería tener amigos, quería ser popular, quería que todos los niños le hablaran y se inventó muchas cosas que no pasaban en su vida. Entonces, pues los orientadores, porque en esa escuela, en esa secundaria había orientadores, empezaron a dar cuenta que pues algo andaba mal conmigo. Y uno de mis orientadores, que si está viendo este video, se lo agradezco mucho y le agradezco mucho lo que hizo por mí, porque en vez de perjudicarme o en vez de decir, es que esta niña está mal, en vez de eso me brindó ayuda como pues mandándome a un psicólogo y diciéndole a mi mamá la neta, diciéndole, ¿sabes qué? Pues es que tu morrilla está mal, no está bien que tenga esos comportamientos. Ese profesor, ese orientador habló con mi mamá, le platicó más o menos la situación, mi mamá entendió y dijo, bueno, pues vamos a hacer lo que usted me diga y pues lo hacemos. Entonces, no recuerdo muy bien porque esas cosas, todo ese proceso, en algún punto como que lo quise olvidar y ciertas cosas olvidé, otras no. Y me dijeron, ¿sabes qué, Nadia? Pues vas a empezar a ir al psicólogo por muchas cosas que te están pasando y que pues no están bien. Entonces, pues yo no dije nada, yo dije, pues órale va, vamos al psicólogo y pues voy a poner de mi parte, porque me empecé a dar cuenta que empecé a ser un problema y pues yo no estaba para dar problemas, ¿no? Sino que lo que estaba haciendo era afectar no solamente mi autoestima o mi persona, sino que también empecé a afectar un poquito el trabajo de mi mamá, porque mi mamá trabaja. Entonces yo dije, no, pues es que no está bien lo que estoy haciendo. Yo me empecé a dar cuenta que no estaba bien lo que yo estaba haciendo, tener una personalidad que no era mía, empezar a actuar en cosas que no eran mía o empezar a fingir una vida que no tenía, pues no estaba bien. No era algo que me funcionara aquí muy bien o algo con lo que estuviera pensando bien, ¿no? Entonces fui al psicólogo y la primera cita que me dio el psicólogo, pues me escuchó, me dijo, era psicóloga, era mujer, y me dijo, a ver Nadia, ¿qué te pasa? Y yo le empecé a platicar todo mi rollo. Yo le empecé a decir cómo me sentía, qué era lo que me pasaba. Y ella me dijo esto, Nadia, ¿tú sabes qué es el autoestima? Y yo pues me quedé así con cara de no, no sé qué es eso. Y me dijo, ¿no sabes qué es el autoestima? Y yo, no. Me dice, pues mira, la autoestima es la valoración o el prejuicio, o más bien, o el amor propio que se tiene a uno mismo. Y me hizo la pregunta que me hizo pensar mucho, por mucho tiempo. Y me dijo, ¿tú te amas? ¿Tú te quieres? ¿Tú te gustas? Y yo le contesté que no. Y me dijo, ¿cómo? Pero si tú eres una persona muy bonita, eres una niña increíble. Y yo le dije, no, yo no soy eso, será otra persona. Pero yo, Nadia Gisela, no soy eso. Y me dijo, pero es que lo dices con una tristeza, con algo que pues no está bien. O sea, no ves lo bueno en ti. Y yo le decía, no, no, es que yo no tengo nada bueno. Ajá, yo solamente soy un problema y nada más. Y ella me dijo, no, estás muy equivocada, no eres un problema. Y entonces empecé a ir con el psicólogo y me empezó a explicar qué era la autoestima y el cómo, pues no el cómo funciona, porque no hay una regla para que te digan, mira, así funciona la autoestima. No, me empezó a platicar sobre la autoestima baja y la autoestima alta, la autoestima positiva o negativa, como le quieran llamar. Y entonces empezó a explicar todo eso. Esa primera cita en el psicólogo fue bastante entretenida. No salí llorando de ahí, obviamente no. Pero me hizo reflexionar muchas cosas y me hizo pensar en otras. Porque la psicóloga tenía razón. Entonces, con el paso del tiempo,
pues fui al psicólogo, me fui sintiendo pues mucho mejor, pero no quiere decir que yo te diga, ya con ir al psicólogo tuve una autoestima full, porque no fue así, las cosas no fueron así. ¿Por qué? Pues porque el autoestima es con algo con el que debes de trabajar día con día. Y más cuando tienes autoestima baja. Entonces no es como de un día para otro vas a decir, me voy a amar. No, porque te tienes que comenzar a gustar tú, aceptarte tal y como eres, con defectos, con virtudes, con cosas buenas, con cosas malas, con tus corajes, con tus alegrías, con tu físico principalmente. Amarte hacia ti mismo. Y es algo bastante complejo cuando vives en negación por mucho tiempo. Después de cierto tiempo, pues me dieron de alta en el psicólogo, pero eso no quiere decir que yo haya construido ahí pues al 100% mi autoestima. Sí construí un poco, pero aún así había muchas cosas que me hacían sentir menos o que yo hacía que me sintiera menos. Una de ellas pues principalmente era el no tener amigos y mi cuerpo. Esos eran factores muy importantes porque sí, era como de, es que no tengo amigos, es que no encajo, es que esto, es que lo otro. Y siempre buscaba una excusa. Y siempre decía, es que por ser como soy, por eso no tengo amigos. Y por como me veo físicamente, por eso no tengo amigos. Y fue bastante abrumador pensar así todo el tiempo. Me estresaba. Aunque no lo demostraba, me estresaba pensar así. Y a veces yo misma me terapiaba y yo decía, es que tienes que pensar de una manera muy distinta, porque si no, entonces no vamos a avanzar, nos vamos a estancar. Y sí me lo decía un día, pero ya al siguiente volví a ser yo normal, ¿no? Volví a haciéndome menos, a no estar conforme con lo que yo tenía. Y no me refiero a lo material, sino conmigo misma. Mi físico, mi forma, mi personalidad. El ser auténtica me costaba mucho trabajo porque sí, cuando terminé de ir con el psicólogo y me dieron de alta, en vez de decir ya no voy a adquirir ninguna personalidad que no sea amiga, empecé a adquirir más. Y ese fue un error bastante grande porque mucha gente me conoce y hoy me ven día, no sé, mis compañeros o así quien haya cursado prepa, secundaria o universidad conmigo, y no sé si juntamos a uno de secundaria con uno de prepa y uno de universidad, cada quien les va a contar una versión totalmente distinta. ¿Por qué? Porque me comportaba de una manera en secu, otra manera en prepa y otra manera en universidad. Y fue porque en secu pues empecé a adquirir personalidades que no eran mías. En prepa empecé a ser más yo, sí, pero me empezó a costar mucho trabajo el demostrar quién era yo, o el mostrar la personalidad de Nadia Gisela, porque era decir, y es que si soy así, mejor oculto eso y no sé, pongo otra cosa, ¿no? Y empecé a fluir mejor cuando fui a la universidad. Dejé todo eso a un lado y dije, voy a ser yo misma aquí, no tengo por qué fingir o estar fingiendo todo el tiempo que soy otra persona, porque pues eso no va. Y entonces, pues conforme más bien, retomando otra vez, me dieron de alta del psicólogo y entré a prepa posteriormente. Y en prepa fue mi mejor etapa, no fue una etapa mala porque ahí conocí a mi mejor amigo de ese momento, porque ese mejor amigo me ayudó mucho en muchas cosas. Él fue como que mi psicólogo de prepa, porque otro factor o otra alerta roja que me hizo volver a caer en mi autoestima baja fue cuando empecé a tener novios, cuando empecé a salir con chicos. ¿Por qué? Porque es que el no tener autoestima alta
más bien el quererte, el aceptarte, es muy feo cuando estás con alguien o cuando estás andando con alguien. ¿Por qué? Porque empiezas a depender de esa persona. La de codependencia le llaman. Y no me refiero a depender económicamente, no. Empiezas a depender sentimentalmente de esa persona. Y es ahí donde dices, rayos, ¿esto está bien? Y no, no está bien. Mi primer noviazgo no fue muy complejo. Tampoco sufrí tanto. Porque pues esta persona con la que yo andaba tuvo problemas familiares. Y por esa misma razón pues no tenía cabeza pues para andar conmigo o para tener una relación conmigo. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Pues mejor arregla tus asuntos y ahí luego vemos. Y hoy en día es mi amigo y se le quiere y hasta ahí quedó el asunto. No fue como que una ruptura que yo dije, ay, es que me dolió con el alma. No, no, no. Las broncas empezaron mucho después. ¿Por qué? Porque pues como yo no me sentía bonita, yo no me gustaba, yo no me aceptaba tal cual era yo, pues el hecho de que un hombre me empezara a decir, o un chico más bien, me empezara a decir cosas bonitas, o me empezara a decir, ay, es que estás bien guapa, y es que esto, y es que lo otro. Y el que alguien externo, ¿a qué me refiero externo? Que no fuera mi papá, o mi mamá, o mis hermanos, o mis tíos, o mis familiares, pues que alguien externo me dijera esas cosas bonitas, pues yo, mira, volada, yo andaba voladísima y decía, es que alguien me quiere por fin, alguien me acepta tal cual es. Y no, eso no tenía por qué yo haber pensado, pero pues yo tenía 15 años y yo no preguntaba, yo simplemente vivía lo que me estaba pasando y yo decía, bueno, pues de aquí soy. Pero ¿qué pasaba con esas relaciones? La cuestión es cómo empecé a depender de ellos sentimentalmente. eh, Cuando nos peleábamos o cuando no me contestaba o cuando no se veía un interés o cuando se iba perdiendo el interés entre alguna de las dos partes, especialmente de ellos, pues yo en vez de platicar o decir, oye, ¿qué onda? Me ponía muy mal, me ponía a llorar y yo decía, es que ya no me quiere, es que ya no soy suficiente para él, es que yo no quiero que me deje, así tal cual. Y eso estaba pésimo, o sea, Dios mío, ahorita lo estoy contando y me está dando un oso horrible. ¿Por qué? Pues porque eso te hace decir, ay, entonces sí, no, yo no sé por qué estoy viva, yo no sé por qué estoy en este mundo, o sea, no, si ya nadie me quiere, yo no sé por qué estoy aquí. Y eso era como de, bueno, me terminaban y ya pues era sufrir, llorar y sanar con el tiempo. Pero algo que me decía pues mi mejor amigo en ese momento, me decía, es que tú vales mucho, si tú te dieras cuenta de lo mucho que vales, muchas personas te dejarían de interesar en este momento. Pero como no te estás dando cuenta, le estás dando importancia a cosas que ahorita no tienen sentido. Y las cosas que te deben de importar no le estás poniendo ninguna importancia. Entonces, hasta que tú no te des cuenta de la persona que eres, de la persona que vales y la chica tan increíble que eres, pues nomás esto no va a jalar. No, 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 no va a progresar y nunca vas a tener la relación que tú tanto quieres. Porque yo nunca me he enamorado y siempre lo he dicho, y nunca he durado mucho con nadie, pues por mismas situaciones. Entonces, el hecho de que pues yo no empezara a tener como que una relación tan duradera o que la persona que estuviera conmigo yo tenía que codepender de él sentimentalmente, pues ya no estaba chido, ¿no? Ya no estaba chido. Pero la gotita que derramó el vaso para que sí me quedara yo en la autoestima más baja posible fue cuando yo tenía 17 años. Empecé a andar con una persona que pues no tenía muy buenas intenciones conmigo, y cuando me enteré realmente de sus más bien de sus intenciones que tenía conmigo,
pues no me deprimí, pero sí sentí muy feo. Sí sentí muy feo porque entonces para ello, más bien para esa persona yo era como un objetito. Y pues no me hizo sentir muy bien. Más bien no me hizo sentir muy bien lo que yo había escuchado. Y yo dije, no, pues si así va a estar el asunto, pues mejor ahí muere, ¿no? Evidentemente terminé con esa persona. Ya no anduve con esa persona, lo terminé. Pero después de eso no volví a tener novio jamás. Hoy en día tengo 21 años grabando este video. Y después de mis 17 años jamás volví a tener una relación. Hoy en día no tengo una relación, vaya, no tengo un noviazgo. ¿Por qué? Porque después de que terminé con esa persona, yo dije, es que el amor no es para mí nomás. Ya con esto me quedó claro. Y yo empecé a decir, yo no me voy a empezar a interesar por nadie, yo no voy a arriesgarme por nadie, yo no voy a enamorarme ya más. Porque como decía la canción de mi querido Juanga, era de yo no nací para amar, nadie nació para mí. Y pues así yo me sentía. Entonces, desde ese momento que yo terminé esa relación, yo dije, no me vuelvo a enamorar, no vuelvo a creer en ningún hombre. Y pues así. Y me encerré en una cajita de confort y decir, ¿sabes qué? No, ya aquí, ahí muere. Y fue triste porque empezaron a llegar pues personas que querían algo serio. Y yo le decía, no, gracias, así estoy bien. No quiero nada con nadie, ando bien. Y me cerré por mucho tiempo. Me cerré tanto y hice que se me perdieran, más bien, hice que mis sentimientos se apagaran, que me volví insensible. Me volví muy insensible. ¿Por qué? Porque le pasaba, no sé, algo a un gato de la calle y a mí me valía cacahuate lo que le pasaba al gato, ¿no? Y eso me lo dijo mi mamá. Una vez estábamos comiendo y me dijo, ay Nadia, te has vuelto bien insensible. Y yo le dije, sí, pues prefiero ser así a que la gente me siga dañando. Eso fue lo que le contesté. Y después de un tiempo, pues me gradué de la prepa, entré a la universidad y en la universidad pues era un rollo totalmente distinto. Un rollo totalmente distinto porque pues aquí había diversión, amigos, fiesta, cerveza. Ya si querías excesos, si querías estudiar, estudios, tenías más libertad y yo empecé a tener libertad, más no libertinaje, porque siempre con ciertas reglas o ciertos límites. Entonces empecé a conocer nuevos amigos, algunos cuantos hoy en día siguen siendo mis amigos, otros no, pero no pasa nada. Entonces empecé a conocer a mucha gente cuando entré a la universidad y empecé a salir con algunos chicos. Y uno me dijo, eres muy insensible, ¿no? Y yo le dije, sí, un poquito. Y me dijo, pues no deberías, porque el día que tú quieras ser sensible con alguien, ese alguien no va a ser sensible contigo. No desaproveches pues las oportunidades que te pone la vida, pero tampoco seas muy exigente. Tampoco pienses que va a llegar un príncipe azul a tu castillo y a tomarte de tu mano y a decir, mira, soy yo vengo a valorarte. Porque las cosas no funcionan así, el amor no funciona así. Entonces, si algún día llega la oportunidad de que una persona tenga interés en ti, tú date la oportunidad de no solo decir, estoy con esta persona por cómo se ve o por su estilo o por la economía que tiene. No. Sino conoce a la gente para que el día de mañana o en algún futuro no te arrepientas de no haber vivido. Y eso fue algo que marcó mucho cuando entré a la universidad. Porque dije, sí es cierto, me voy a arrepentir de todas las veces que no
que no supe valorar a la gente que tuve a mi alrededor. Y no solo me refiero a las personas sentimentales, o sea, los noviazgos, no, sino que a los amigos, los compañeros, las personas especiales que se quedan en tu vida. Entonces yo dije, no, pues sí, tengo que empezar a abrirme. Y empecé a conocer a la gente. Fue muy difícil, obviamente sí, de salir de mi zonita y decir, órale va, vamos a ver qué pasa. Porque después de tanto tiempo de estar así como en una cajita en donde no me toquen, no me mimen, no nada, pues empezar a abrirme, empezar a ser cariñosa. Porque con mi familia no dejé de ser cariñosa. Con mi papá siempre he sido cariñosa y no puedo dejar de serlo porque para mí mi papá es la persona más importante del mundo. Es mi mejor amigo, son muchas cosas. Y mi mamá también. Mi mamá también es una persona muy importante para mí, entonces yo no podía dejar de ser cariñoso con ellos. Ajá. Entonces, pues empecé a conocer a la gente. Obviamente había gente buena, había gente mala y hubo mucha gente que me hizo mucho daño. Pero eso fue también un proceso para decir, ok, esto es lo que sí quiero y esto es lo que no quiero para una relación. Entonces, tú te preguntarás, Nadia, his mom, ¿cómo estás? ¿Cuándo te diste cuenta que era momento de empezar a trabajar tanto en tu salud mental como en tu autoestima? Fue cuando iba en mi segundo año de universidad, empecé a salir yo con una persona y primero estábamos como que sí, muy encariñados y que sí queríamos algo serio y iba yo a andar con alguien. Pero después las cosas no fluyeron, las cosas no se dieron y pues él me dijo, ¿sabes qué? Pues yo no puedo andar contigo. Entonces, en ese momento, pues sí sentí feo, porque yo ya me había encariñado con esta persona, pero ya no codependía de él. Fue ahí donde me di cuenta, en donde pues sí me dolió, porque pues estaba yo ilusionada, pero no tirarme a la pasión de decir, ay, es que ya nadie me quiere, ay, es que no, simplemente que, no sé, lloré por el sentimiento, porque pues realmente estaba empezando a sentir cosas que no había sentido yo con nadie. Y el hecho de decir, bueno, está bien, órale, pues no pasa nada. El dejarlo ir, el que hiciera su vida, pues ahí es donde toqué fondo. Y yo dije, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué onda? ¿Qué vamos a hacer? Y después de llorar un día, un fin de semana, no sé, un sábado, el lunes regresé a la escuela, pues normal. Me la estaba pasando con mis amigos, iba a mis clases, regresé a mi casa y hice mis tareas. Estaba yo aquí sola en mi casa. Terminé de hacer mis cosas y estaba yo acostada y me hice una pregunta. Y dije, a ver, Nadia, a ver, Gis, ¿qué te hace falta para que tú dejes tu amargura y seas feliz? Porque sí, el tener una autoestima baja te vuelve amargada, porque te cierras, porque dices que no mereces ser feliz y te empiezas a encerrar y amargar y amargar. Y en vez de ser una persona que esté feliz y a gusto con su adolescencia y con el proceso que está pasando, te reprimes una vez más. Entonces yo ya estaba cansada de reprimirme, yo ya estaba cansada de decir es que no soy feliz. Porque sí tenía que ser feliz. ¿Por qué? Porque no me hacía falta nada. Económicamente nada. Familiarmente nada. Amor por parte de mi familia y amigos y de mis tíos y de todo, no me faltaba nada. Entonces yo estando sola en mi casa, yo me pregunté, Nadia, ¿qué rayos o qué carajos te hace falta
para que tú, Nadia Gisela Moreno Villalba, Gismob, como te haces llamar, sea feliz, fluya con la vida que tiene. ¿Qué te hace falta? ¿Cama? No. ¿Comida? No. ¿Dinero? Tampoco. ¿Estudios? Menos. ¿Familia? Tampoco. ¿Qué te hace falta? Claro, te hace falta aceptarte, amarte, valorarte, quererte, pero a ti misma. Verte en el espejo y decir qué hermosa me veo. Eso es lo que te hace falta. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Trabajándolo día con día, aceptándolo tanto físicamente, mentalmente y aceptando nuestra personalidad con todo, virtudes y defectos. Eso es lo que vamos a hacer. Y no se te puede olvidar. No lo puedes dejar, para el mes siguiente, para mañana lo hago. No. Lo vamos a empezar a trabajar ya. Y entonces todo lo que me empecé a hacer conmigo, lo hacía yo por mí. Arreglarme por mí. No sé, decirle a mi mamá que me quería pintar el cabello de tal color, era por mí. El vestirme, el cómo vestirme o el cómo arreglarme era para mí. Pero no es como algo que tú digas, mira, al día siguiente hacemos eso. No, es levantarte y decir, pues sí, estoy bonita. ¿Por qué no me quiero? Tengo bonito cuerpo. No será un cuerpo perfecto, pero para mí es perfecto. Y entonces empezar a trabajar eso día con día fue algo como decir, bueno, está bien. Pero no quiero decir que fue un proceso fácil. ¿Por qué? Porque entre tanto decirte sí, vamos, sí me quiero, sí me acepto, sí esto, sí, y verte al espejo y decir, es que sí estoy bonita, y es que qué guapa me veo hoy, y es que valgo mucho, y esto y el otro, a veces hay recaídas, a veces, siempre hay recaídas. Y cuando recaes en tu baja autoestima, tienes dos opciones, o quedarte ahí o pararte. Y es muy difícil pararte, porque es muy fácil quedarte ahí y decir, me quedo aquí. No, hay que levantarnos y hay que decir, mira, no importa, tuvimos un bajón, pero ahorita lo solucionamos. Empezarte a consentirte a ti más que nada. Y fue un proceso no de un mes, no de 2 meses, sino que ha sido un proceso que día con día he tenido que trabajar. Hoy en día no quiere decir que no tanto, porque claro que sí, día con día me empiezo a trabajar conmigo misma y decir, mira Nadia, vamos a hacer esto, pero por nosotras, no por nadie más. Y fue un proceso bastante largo. ¿Pero por qué fue un proceso bastante largo? Porque nadie más sabía de todo lo que me estaba pasando. La única que sabía por la que estaba pasando, por el proceso que estaba viviendo, pues solamente era yo. ¿Por qué? Porque pues no quise decirle nada a mis papás. Y ese fue un error. Porque así como les estoy diciendo que mis papás son mis mejores amigos, por un tiempo pues no les conté muchas cosas. Muchas cosas que yo estaba pasando no sola. Y no es porque me quiera hacer yo la sufrida aquí, porque no. Esa fue mi decisión. ¿Por qué? Porque yo dije, es que si yo quiero salir adelante, yo lo tengo que hacer sola. Quien tiene que empezar a trabajar con su autoestima y con su amor propio, soy yo, nadie más. Y me cueste lo que me cueste, yo lo voy a hacer. Y lo empecé a hacer. Me costó mucho trabajo, obviamente. Pero con eso aprendí la persona que soy, la persona que valgo, lo que puedo llegar a obtener gracias a lo que soy y las metas que puedo lograr. Hoy en día ya no me siento insuficiente, yo me siento suficiente conmigo misma. Hoy en día no soy una persona que va a decir, busco noviazgo para que alguien me complemente. No, porque complementada ya estoy. Estoy complementada conmigo misma. Yo si algún día quiero tener un noviazgo va a ser porque, una, me la quiero pasar bien.
2, pues porque quiero compartir o dar cariño con alguien más. Y 3, porque, pues, ¿por qué no tener un noviazgo? Pero no por codependencia sentimental. Hoy en día ya no. Hoy en día entiendo muchas cosas, hoy en día soy una persona un poquito más madura. Y hoy en día también entiendo que todo acto tiene una consecuencia. Porque esa niña de 12 años que estaba en secundaria fingiendo tener una vida que no y tratando de decir muchas mentiras, pues no se daba cuenta de todas las consecuencias que podían ocasionar esas palabras. Hoy en día me doy cuenta que ciertas cosas pueden ocasionar un problema mayor o un problema menor y que esa consecuencia pues va a ser el grado del problema, mayor o menor. Hoy en día soy una persona más pensante en decir, bueno, esto sí está bien, esto está mal, esto no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar va a ser esto, esto y esto y esto, y no me conviene hacerlo. Punto. Pero es un proceso que solamente tú decides si lo quieres pasar sola o acompañada. Pero eso ya es tu decisión, porque yo tampoco vengo a decirte, ay, es que lo tienes que pasar sola, porque no es así. No es así. No tenemos por qué pasar, si no queremos pasar el proceso solos, no tenemos por qué pasarlo solos. No es nada no tiene nada de malo, más bien platicarle a tu papá y a tu mamá qué es lo que está pasando contigo, qué es lo que estás viviendo, por qué motivo tienes ciertas actitudes. Y no está mal, porque el mejor amigo y el mejor consejero que puedes tener es tus papás. Y yo estoy muy agradecida con la vida por la familia que me tocó. Tengo un papá increíble y si está viendo este video, quiero agradecerte mucho por todo lo que haces por mí. Sobre todo por la paciencia. Y pues porque tampoco es fácil crear a un niño o a una niña o a un hijo, vaya. También a mi mamá, porque a pesar de muchas cosas que hemos pasado juntas, siempre estás ahí. Y tal vez fue un error muy grande el no contarles en ese momento por todo lo que me estaba pasando, pero la única que podía salir de ese hoyo y salir adelante, pues solamente era yo porque todo eso, todos esos factores y todas esas alertas rojas que yo tuve, yo las pude haber evitado y no las evité. Porque muchas veces se me dijo, no hagas caso a lo que más te digan, a lo que los demás piensen de ti. No hagas caso a las personas que opinen de ti cosas malas o cosas buenas. No. Tú construye tu propio camino y tú construye tu propia personalidad y deja tu huella de alguna manera. Pero no la haga, más bien no dejes que nadie venga a influir en tu vida. Y eso es lo que hice yo por mucho tiempo. Porque hay una frase que dice más bien, deja que tu vida fluya, pero no dejes que nadie influya en ella. Y eso es algo cierto. Yo en vez de fluir con mi vida y decir, que se me resbalara todo lo que me decían, yo hice todo lo contrario. Yo dejé que la gente viniera y influyera en mi vida y me dijera, eres esto, 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 y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y en vez de yo desecharlo, pues yo me lo quedé. Me lo empecé a adquirir, empecé así como accesorios, me los empecé a colgar y pues no está bien. No está bien quedarte con cosas que estás cargando y que vas cargando y que vas cargando y no soltarlas. Hay que soltarlas. Tampoco te digo que es fácil soltarlos, porque no es fácil soltarlos. Pero es un proceso también con el cual se va trabajando poco a poco. Porque yo quiero decirte algo importante, tú que estás viendo este video. Es importante tu salud mental, es importante tu autoestima, es importante tu amor propio y es importante el cómo te ves tú, el qué tanto te gustas tú, el qué tanto te valoras tú.
porque a veces por esas pequeñas cositas que a veces creemos que no son necesarias, como la autoestima o el amor propio o la valoración hacia nuestra persona o el querernos hacia nosotros mismos, pues eso hace que cometamos ciertos errores. Porque de codepender de alguien, eso es algo horrible. Porque si queremos enamorarnos o si queremos tener una pareja, no es para depender o de codepender de ella. No, es para tener una compañía. Es para pasarla bien juntos. Es para que ambas personas se quieran. No para que se perjudique. Eso no es justo. Debemos de ser personas independientes sentimentalmente, también económicamente, ¿por qué no? Pero estamos hablando de los sentimientos y de todo lo que tiene que ver con amor. Porque si estamos nada más para codepender, pues no va a funcionar las cosas. Dejamos de ser independientes de muchas cosas, no solamente de lo sentimental, sino que la codependencia o el no tener amor propio hace que dejemos de hacer cosas porque no está esa persona con nosotros. Y pues nada, esta es mi historia. Espero que si te identificas conmigo, pues que veas que no estás solo, que no solamente te pasa a ti, sino nos pasa a muchas personas. Y que hay manera de solucionarlo, claro que sí. Claro que sí. ¿Es un proceso largo? Sí. Sí, porque no es de un día para otro. Pero todo tiene solución. Y no estás solo. Sobre todo quiero agradecer, como ya lo había dicho, a mi familia, a mis papás, a mis tíos, a toda la gente bonita que me rodea, a mis amigos, porque aunque son poquitos amigos, siempre están ahí para escuchar. Y estoy muy agradecida. Hoy en día soy una persona totalmente distinta, que piensa de una manera distinta y que ve la vida de manera distinta. Sí hay cosas que me estresan aún, pero tienen solución y todo va saliendo poco a poco. Y pues nada, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirme, más bien suscribirme no, suscribirse, tocar la campanita y activarla para que YouTube les diga cuando subo video. Que me comenten qué más tipos de videos o qué más quieren que les cuente los videos. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Gracias por escucharme y sobre todo gracias por verme. Dale like a este video para que yo siga subiendo más contenido, porque eso es lo que también me gusta. Y no solamente venir a hablarles de podcast y decir, mira, vamos a hacer este episodio. No, sino que también conozcan un poquito de estos temas. El autoestima no es nada malo. No es algo con el que se tenga que batallar. No, es con algo con el que nacemos, sí. Pero es con algo con el que debemos de trabajar día con día para nosotros. No para nadie más, para nosotros mismos. Y pues nada, muchas gracias por ver. Les voy a dejar al final mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, para que me sigan. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!